Empecé a trabajar desde los 13 años en diferentes actividades, en muchas otras cosas. Y siento que si dejo de trabajar, me voy a morir. Entonces tengo ese impulso de seguir trabajando. Rolando, pues muchas gracias por tenernos aquí en tu oficina para esta entrevista para Amar TV. Pues es un gusto recibirte. Pues tuve el gusto de conocerte, ¿son qué, 40 años? Sí, como 40, 30 años más o menos. 40, 30 años. Quisiera hacer un pequeño semblante de ti para la gente que nos escucha. La intención de esta entrevista es que vean cómo Rolando Uziel, a sus casi 90 años, sigue trabajando y sigue creando empleos y proyectos que perduran, que además perduran. Gracias. Rolando estudia en la Universidad de Harvard la carrera de arquitectura. Desafortunadamente, cuando regresa a México, no le dejan aplicar la carrera porque tenía que revalidar sus estudios y decide enfocarse al comercio. Sus primeros 20, 30 años profesionales estuvo en el comercio, mucho dedicado a la importación de productos del extranjero. Lo que en esa época que no había celulares, pues le brindaba mucho desgaste físico porque pasaba varias semanas fuera, solo podía hablar con la familia una vez a la semana. Más o menos. Bueno. Y además se encontraba en países que a veces tenían problemas sociales importantes, Efectivamente. con mucho riesgo personal. Ya cansado un poco de esa actividad, a sus 62 años, y con el entusiasmo que le daba construir edificios, decide fundar Grupo Inmobiliario Rose. Sí. Lo funda a sus 62 años de edad. Bueno, mucho antes de Rose, nunca dejé el ramo de la construcción, lo tenía en la sangre. El primer edificio que hice, que fue en la colonia Narvarte, lo hice a la renta y lo quería dejar de patrimonio para mi familia por si ocurría algo. Nunca fue la intención de vender departamentos o dedicarme a la venta de departamentos. Pocos años después, a través de varias conexiones y amigos, etcétera, empecé a jugar con la cuestión de la construcción, ¿no? La construcción de vivienda, de oficinas, de diferentes cosas. Y fue una aventura muy interesante. En aquella época, que era una época, ¿qué te diría yo?, muy virgen en el ramo de la construcción, había 2 o 3 empresas muy grandes. Bueno, no eran grandes en su momento, ¿no? Pero eran empresas que empezaron a gestionar la renta de oficinas, la construcción de oficinas y todo eso. Me invitaron a participar en esa empresa, cosa que hice con mucho gusto. La empresa se llamaba Sare. Era una sociedad entre 2 personas, Sánchez y Reyes. Sí, también 2 personas que realmente dejaron huella en la industria de la construcción y la construcción de vivienda, ¿no? Algunos años después me entró la fiebre de hacer una constructora, aunque yo tenía otras actividades en paralelo. Me acerqué al que era mi contador y mi buen amigo de muchos años y le dije, vamos a hacer una constructora y quisiera que tú estuvieras al frente de ella, ¿no? Primero se resistió un poquito, pero finalmente accedió. Entonces hicimos, o más bien dicho, abrimos una oficina muy cercana a este edificio, pequeña en una casa, y de ahí nació la constructora, que hoy en día pues conoces, ¿no? Y que ha estado en el mercado. Y ese fue el inicio de Rose. Entonces empezamos a buscar terrenos, empezamos a construir un equipo de ventas y vamos a tener
25 vendedores directos. Y lo que hacíamos era contratar a maestros de obras conocidos para que conocieran las construcciones. Todo el diseño y todo, toda la arquitectura se hacía siempre en casa con un equipo de arquitectos que te menciono que estaba en la zona de la azotea y sufría, ¿no? Este equipo de ventas fue realmente muy exitoso en México y fue muy novedoso en México. No eran vendedores sueltos, sino que eran parte de la empresa. Hicimos muchos edificios en la Colonia del Valle, en Narvarte, en muchas otras colonias, pero siempre en Álamos teníamos muchos, siempre fue para un mercado medio. Al poco tiempo que no cabíamos ahí, se nos presentó la compra de este terreno donde estamos actualmente, donde me está haciendo el honor de entrevistarme, y construimos este edificio ya con muchísimo más planeación, ¿no? Ahí teníamos, en la casita, teníamos un hueco de arquitectura, un hueco de ventas, un hueco de, qué sé yo, de compras, y realmente el cambio a este edificio ya nos dio una estructura, ¿qué te diría yo?, constructiva, firme y bien hecha, ¿no? Oye, Rolando, si yo analizo más o menos los parteaguas que has tenido a partir de que formaste Rose, Sí. Yo veo 62 años, formas Rose, que tiene aproximadamente 10,000 viviendas medias construidas. Efectivamente. Más o menos hace 12, 15 años, es decir, cuando tenías 75, 78 años, me platicaste de que ya no podías crecer en el mercado de vivienda porque las reservas territoriales eran muy caras, había escasez de reservas territoriales y empezaste a explorar la construcción de oficinas. Efectivamente. Y has construido entre 6 y 8 edificios de oficina. O más, ¿no? O un poco más de 10 a 12. De 10 a 12 edificios de oficina en ese periodo. Sí. Hace un par de años, es decir, a tus 87, 88 años, decidiste iniciar proyectos de hotelería. ¿Y cuánto dices? Año y medio, 2 años. Sí, un par de años, efectivamente. Y ahorita sé que tienes 2. Uno probablemente ya terminado y operando. Sí. Y uno que está uno o 2 que están en proceso. Efectivamente. Hago esos parteaguas porque de alguna manera a distintas edades has iniciado proyectos relevantes. Bueno, nada más introduzco allí otro sector que no estás tomando en cuenta, ¿no? De la vivienda brincamos a edificios y oficinas. Sí, sí. A oficinas y oficinas, ¿no? Y si mal no recuerdo, uno de los edificios que yo considero más icónicos de la Ciudad de México, nos lo vendiste tú, que fue el triángulo entre Patriotismo y Puente La Morena. Hasta la fecha es un edificio, ¿qué te diría yo?, que marca una de las... Un parteaguas. No tiene solo un parteaguas, sino que es un símbolo de la circulación de la ciudad. Claro. Y así fue, ¿no? Así fue. Sobre de la vivienda, nuestro primer proyecto era hacer construcción de vivienda. Yo creo que hemos de haber hecho unas, no quiero exagerar la cifra, pero arriba de 50 edificios en la Ciudad de México, esparcidos por toda la ciudad, ¿no? Y la marca Rose, que es la nuestra, que por cierto la puso mi socio, yo no hubiera puesto mis iniciales en la marca, pues se ha dado a conocer en el mercado, ¿no? Entonces tenemos una tradición y debo decir con muchísimo orgullo, nunca hemos tenido ningún problema con ninguno de los que nos han comprado
pues departamentos o cualquier cosa, ¿eh? Claro. Siempre ha sido una relación totalmente limpia, totalmente transparente, y eso me da mucho orgullo, ¿no? No tener líos que te demandan por eso, te demandan por lo otro, que no les cumples, etc. Jamás hemos tenido ese problema. Bueno, yo tengo el caso de Yolanda Rosas, que trabajó para mí muchos años, Sí. que te compró en la Colonia del Valle, y es inmensamente feliz en su departamento. Qué bueno. Inmensamente feliz. Oye, entrando a las preguntas, y el objetivo, como comentamos, de las preguntas es pues darle a la gente de 60 años que está queriendo retirarse otro punto de vista, y a los jóvenes de 20, 25 o 30 años que están iniciando una carrera, darles una experiencia de vida a través de tus ojos. ¿Qué te motiva cada día a seguir trabajando a tus casi 90 años? Yo siento, y es una pregunta particular, empecé a trabajar desde los 13 años en diferentes actividades, en muchas otras cosas. Y siento que si dejo de trabajar, me voy a morir. Entonces tengo ese impulso de seguir trabajando. Para seguir Con vida. con vida, disfrutando la vida. Disfrutando la vida. El futuro del proceso de envejecimiento ya está aquí. La tecnología, el bienestar y la longevidad se integran para transformar la manera en que viviremos en casa. Es un encuentro único que reunirá a líderes, inversionistas, desarrolladores y expertos para rediseñar la experiencia de envejecer en casa. En el marco de este evento, anunciamos el tema central de SEAMAR 2026. Geriatrónica. The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Un concepto que representa la convergencia de la geriatría, la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial y la domótica, con un propósito claro: garantizar que las personas mayores vivan con autonomía, dignidad y cuidado en el mejor lugar posible, su hogar. Este es el Tomorrowland de la longevidad. Sé parte de la revolución. Sé parte de Geriatrónica. The Tomorrowland at Stay at Home, Aging in Place. Para más información, manténganse atentos a nuestras redes sociales oficiales. ¿Cuándo dejaste de pensar en la edad como un límite? Nunca. Nunca dejé de pensar que la edad me pondría un límite. O sea, ¿nunca has pensado que la edad fija límites en Nunca, jamás. ¿Qué meta actual te entusiasma más y por qué? Pues la verdad me entusiasma más ver un edificio que hemos construido, una ubicación bonita, ver la huella que hemos dejado en la ciudad, porque hemos dejado una huella importante, ¿no? Pasar enfrente de los edificios que hemos construido. Otra cosa que me da mucho orgullo, después del gran temblor que tuvimos En el 85. en el 85, ninguno de nuestros edificios tocó madera, fue dañado. Ninguno. Y eso es muy importante. Lo que es más, hay gentes que nos mandaron cartas agradeciendo la calidad de la construcción que habían recibido. Sí, pues eso es bien importante. Sí. ¿Cómo cuidas tu mente y tu cuerpo para seguir adelante hoy en día? Yo siento que si la mente la mantienes activa, pensando en cosas positivas, en cosas creativas, no envejece a la misma velocidad. No sé si me explico. Ya a mi edad, por ejemplo, la memoria corta ya me empieza a fallar. Donde dejé mi pluma, donde dejé mis lentes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la gran memoria, gracias a Dios, me sigue funcionando. ¿Qué opinas de que los jóvenes tengan prisa por triunfar? No solo los jóvenes, todo el mundo tenemos prisa por triunfar, ¿eh? Y si tienes las ganas de triunfar, no importa la edad, vas a triunfar. Nomás hazlo ordenado, hazlo bien y no cometas locuras. ¿Qué consejo le darías a la gente para que logre triunfar en la vida? Pues nada más que se dediquen y que tomen muy en serio su trabajo, ¿no? Siempre medir tus fuerzas con tu actividad.
Si te pones más ambicioso y tus fuerzas no te dan, es el fracaso garantizado. Claro. ¿Qué habilidad o destreza te dio más ventaja a lo largo de tu vida que la propia universidad? Bueno, yo creo que la universidad no te da destreza, te da disciplina, te da conocimientos, pero no te da destreza. La destreza la debes de tener tú. Tuve la suerte, en aquella época era muy difícil que la Universidad de Harvard, de la que soy exalumno, tuviese mexicanos. Éramos 2 o 3 mexicanos en toda la universidad, ¿eh? Y me refiero a la etapa del college, no me refiero a la etapa que tiene la facultad de negocios o la escuela de leyes, etc. Estoy hablando de la universidad en sí, ¿no? Y éramos pocos latinos en la universidad, ¿no? Y formamos o creamos el Club Latino de Harvard. Estoy hablando de 1956, 55. Entonces, lo que te dio la universidad fue disciplina, te dio constancia Y conocimientos. y conocimientos. Claro. Y en tu vida has logrado las cosas por tenacidad, o sea, esas 3 más tenacidad. Sí, claro, tienes que acompañarlo. La tenacidad, no sé si la voluntad de crear, la voluntad de hacer cosas, la voluntad de trabajar. Yo te veo empujando, sigues empujando a la empresa. Bueno, el empuje es eso que le da vida. Claro. ¿Qué piensas cuando oyes Coldwell Banker Commercial? Inmediatamente pienso en bienes raíces, desde luego, y pienso en un instrumento que me va a ayudar a comercializar el producto que estoy haciendo. Cuando oyes mi nombre, Antonio Trueba, ¿qué piensas? Que es mi gran amigo, mi conocido de muchos años, y es una persona que aprecio mucho. Conozco tu recorrido desde mucho antes de que fueras Coldwell Banker, y siempre hemos tenido mucha afinidad en nuestra forma de pensar y de actuar. Profesionalmente, ¿qué piensas de mí? Pues yo creo que eres un gran profesional de la industria, ¿qué te diría yo? De la construcción, de la comercialización especialmente, ¿no? Pero también tienes conocimientos de la industria de la construcción muy vastos, ¿eh? Y no lo digo para rellenar eso, te lo digo sinceramente. Muchas veces, cuando se nos ocurre un proyecto como es actualmente, ¿no? Queremos hacer un centro comercial. Estás al tanto de eso, yo creo, ¿no? Bueno, pues, ¿a quién voy a acudir? A Coldwell Banker y a mi amigo. A ver, danos ideas. ¿Qué podemos hacer? En un mundo tan cambiante, que cambia tan rápidamente, ¿cómo se puede uno como persona reinventar constantemente? Manteniéndose al día. Digo, no hay una respuesta de reinvención. El chiste es mantenerte al día en todo lo que sucede. Estar informado. Estar informado, estar, ¿qué te diré yo? Al día. Si tú comparas el mundo actual con el que fue cuando yo empecé, son 2 mundos distintos. Entonces, si quieres mantenerte con las ideas de hace 50 años o 30 años en un mundo actual, vas a estar perdido. En mi época no existía el celular, no existía el internet, no existía un montón de instrumentos que hay hoy en día. La arquitectura empezó con la mesa de dibujo, la regla T y la regla de cálculo. Y los triángulos, desde luego. Teníamos tinteros que usaban una tinta especial alemana, y cuando se derramaba una gotita de eso te echaba a perder un plano que a lo mejor te costaba un día o 2 días de trabajo. Entonces teníamos unas hojitas Gillette con el que tratábamos de rasgar esas T's, ¿no? Por complementar un poco la pregunta, tú dices, pues seguir actualizándote día a día para mantenerte vigente. Así es. Y algo que siempre me ha llamado la atención es que cuando inicias con la construcción de edificios de oficina, Sí.
fuiste contratando arquitectos expertos externos Sí. para los diseños. Empezaste con Arditi, y fuiste variando de arquitecto. Sí. Y creo que esa experiencia de haber tratado arquitectos extranjeros, con los que trabajaste algunos, Casi no trabajé con Michael arquitectos. Edenson, Sí, pero a pesar de ser norteamericano, estaba mexicano. Su trabajo era de México. pero eso te fue actualizando, asumo. Claro, uno no puede tener el monopolio de las ideas o del diseño, etcétera. Entonces uno tiene que abrirse a todas esas ideas, ¿eh? Y siempre lo hemos hecho. Y siempre hemos buscado asistencia de algún especialista sobre lo que queríamos construir. Si vamos a hacer una vivienda, pues teníamos que buscar los especialistas en esto. Si vamos a hacer un edificio de oficinas, igual. Oye, ¿qué le dirías a alguien que siente que a sus 60 años ya es tarde para empezar algo? ¿Qué le dirías? Que no sea loco, Que lo haga. que no lo haga, ¿Ah, que no lo haga? que no lo haga. Pues tú le diste el ejemplo contrario. Sí, no, que no lo haga porque empezar cualquier cosa a los 60 años es difícil, ¿eh? Yo no empecé a los 60 años. No, pero a los 62 empezaste Rose. Sí, bueno, pero no empecé la construcción o la carrera. Rose fue una empresa que le dio forma al trabajo que se hacía. Yo nunca dejé, hice mi primer edificio a los 35 años. Y lo hice especialmente para la familia, para mi esposa. Dije, mira, si algo me pasa, por lo menos dejo un patrimonio que te sirva. Pero empezar a diseñar o a planear, ya es difícil, ¿eh? Tienes que tener todo el recorrido. Ok. Oye, si una persona lo perdió todo, dinero, estabilidad, confianza, ¿qué consejo le darías para levantarse y volver a reintentarlo? Pues la persistencia. A mí me tocaban varias crisis económicas que me limpiaron, ¿eh? La devaluación del dólar, el boicot americano, todo eso, ¿no? Y realmente voy a decir, bueno, hasta aquí llegué y ya a ver qué hago, no, ni modo, a ver cómo se adapta uno a los nuevos tiempos. Oye, ¿qué legado te gustaría dejar a las nuevas generaciones de emprendedores? Pues no me siento calificado a dar una opinión al respecto. Yo creo que todas las personas, si tienen persistencia, si tienen entusiasmo, lo van a lograr. Mira, por ejemplo, ahorita estoy rodeado de nietos, ¿no? Unos que ya conoces aquí y otros que trabajan por su cuenta. Y la verdad, trato de reunirlos por lo menos una vez a la semana para que intercambien ideas. Comer con nosotros todos los miércoles. Uno es abogado, el otro es financiero, el otro es empresario, ¿no? Entonces, y desde luego con gentes de la empresa, ¿no? Lucio, mi socio, está siempre presente y también está presente uno o dos de sus hijos según el momento y el día. Entonces, ese intercambio entre generaciones siento que es muy valioso. ¿Y eso lo haces con la intención de que se capitalice en Rose o para que cada quien lo capitalice en su vida? Que los capitalicen su vida. Que cada quien capitalice en su vida esos consejos, Esas ideas, es un intercambio de ideas, Okay. de generaciones a generaciones. Y yo siento que es muy valioso, ¿no? Claro. Oye, si pudieras dejar un mensaje para que hoy dudan en rendirse o intentarlo una vez más, ¿qué les dirías? Pues que analicen por qué han fracasado en primera instancia y que corrijan los errores que cometieron que los llevó al fracaso. Eso es todo. Y que vuelvan a intentar, corrigiendo errores pasados. Pero si se quieren aferrar
a la misma forma de hacerlo, ¿no? Pues van a volver a fracasar. Claro. ¿Quisieras decirnos algo más? ¿Algo que no has dicho o que tienes ganas de compartir? Bueno, en forma personal, que te agradezco muchísimo esta entrevista, que me has puesto a pensar en cosas que a lo mejor he dejado de pensar, ¿no? De realmente, de los inicios y del futuro, Mientras Dios me dé vida, pienso seguir trabajando. Siento que si dejo de ser creativo, me voy. Claro. Pues muchas gracias, Rolando. A ti, al contrario.